Hay historias que no se pueden explicar con la lógica. Historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y sobre la muerte. Esta es una de esas historias. Una madre pierde a su hijo en un accidente inesperado. El dolor la consume. El mundo pierde su color. Pero años después, algo imposible sucede. Un niño que jamás conoció al suyo comienza a revelar secretos, recuerdos, miradas, que nadie más podría tener. ¿Puede el alma de un hijo volver en otro cuerpo? ¿Y si los lazos de amor fueran más fuertes que la muerte? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de pérdida. Es una historia de reencuentro. De señales que la ciencia no puede explicar. De una certeza que nace en lo más profundo del corazón. Quédate hasta el final. Porque esta historia podría cambiar la forma en que ves el mundo, para siempre. Y si alguna vez has sentido que alguien que amaste sigue contigo, este canal es para ti. Suscríbete ahora y comparte este vídeo con quien necesite una señal de esperanza. Aquí contamos historias reales que el alma sí reconoce, aunque la mente dude. Hay heridas que el tiempo no cura. Solo enseña a respirar con ellas abiertas. Perder a un hijo es como perder una parte del alma, pero nadie te prepara para eso. Mi nombre es Clara, y hasta hace unos años yo era una madre como cualquier otra. Amaba a mi hijo Julián con una devoción que no sabía que existía. Tenía 6 años, una sonrisa luminosa, y unos ojos que parecían haber visto muchas vidas. Era un niño especial. Sentía las cosas con profundidad, como si pudiera leer lo que yo pensaba antes de hablar. La mañana del accidente parecía como cualquier otra. Le preparé su desayuno favorito. Me abrazó más fuerte de lo habitual antes de ir a la escuela, y me dijo, con una voz que aún me duele recordar: «Mamá, si algo me pasa, ¿tú me vas a encontrar?» No entendí por qué lo dijo. Reí nerviosa y lo besé en la frente. «No digas tonterías, mi amor. Nada te va a pasar». Pero esa tarde, todo cambió. Recibí una llamada que rompió el eje de mi mundo. Un coche, una curva, una distracción de segundos. Y mi hijo, mi pequeño universo, ya no estaba en este plano. El vacío que siguió fue indescriptible. No hay palabras suficientes para explicar lo que se siente al entrar en su cuarto y ver sus juguetes intactos, su ropa aún con su olor, su cama sin arrugas. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido. Los días eran largos, las noches infinitas. Me hablaban de resignación, de fe, de aceptar la voluntad divina, pero yo solo quería gritar. ¿Cómo seguir viviendo con el corazón roto? Soñaba con él a menudo. A veces lo veía corriendo en campos verdes, otras veces me miraba en silencio desde un lugar de luz. Pero nunca decía nada. Despertaba llorando, con el pecho apretado, sintiendo que esos sueños eran más que recuerdos, que eran visitas. Aún así, no hablaba de ello con nadie. Temía que pensaran que me había vuelto loca, o que no podía superar el duelo. Pero la verdad es que, yo no quería superarlo. Quería encontrarlo. Quería saber si, de algún modo, aún podía sentirme cerca de él. Guardé todo lo suyo como si fuese sagrado. Unos calcetines pequeños, su cuaderno de dibujos, una carta que escribió en la escuela donde decía: «Cuando sea grande, quiero volver a estar con mi mamá». Esas palabras, escritas por una mano infantil, se volvieron mi ancla. Algo en mí se resistía a pensar que todo había terminado. Tal vez era la negación. Tal vez era esperanza. O tal vez era algo más. Pasaron los años, y aunque aprendí a respirar con la herida abierta, la sensación de ausencia no se fue. Pero tampoco se fue esa otra sensación, como si algo estuviera por suceder. Como si, en algún lugar del tiempo, Julián aún tuviera algo que decirme. Y no me equivocaba. Porque el amor verdadero nunca muere. Solo cambia de forma. El silencio de Dios y las preguntas sin respuesta. Durante mucho tiempo, viví con una sola pregunta en el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué un niño tan bueno? ¿Por qué tan pequeño? ¿Por qué no fui yo en su lugar? Busqué respuestas en todas partes. En los libros, en la religión, en las conversaciones con personas que también habían perdido. Pero todo me sonaba vacío, lejano, sin vida. Me hablaban de pruebas, de planes divinos, de tiempos de Dios, pero en mi interior solo había silencio. Me arrodillaba cada noche en el suelo frío de mi habitación, pidiéndole a Dios,
llorando en silencio para no despertar a nadie. Le rogaba que me explicara, que me diera una señal, algo, cualquier cosa. No me importaba si era un sueño, un aroma, una sensación. Solo quería saber que Julián no se había perdido para siempre. Pero Dios, callaba. Y ese silencio dolía más que la muerte misma. Comencé a sentirme desconectada del mundo. Los días pasaban como una película sin sonido. Mis amigas intentaban animarme, mi madre me abrazaba en silencio, pero nadie podía tocar esa parte rota de mí. Esa parte que había sido madre, y que ya no sabía quién era. A veces caminaba sola por el parque donde solíamos ir con Julián. Me sentaba en el banco de siempre y cerraba los ojos, esperando sentir su presencia. Oía risas de otros niños, el viento entre las hojas, el canto lejano de los pájaros, pero no a él. Y eso me desgarraba. Fue en esos momentos de soledad absoluta que comencé a cuestionarlo todo. ¿Existe realmente el alma? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Y si todo esto es solo un consuelo inventado para no aceptar la oscuridad? Pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía dejar de sentir que algo quedaba. No sé si era una intuición, una energía, o simplemente amor, pero estaba allí. Como una llama suave que no se apagaba del todo. Una noche, mientras ordenaba sus cosas, sí, todavía no había podido desprenderme de nada, encontré un dibujo que nunca antes había visto. Julián había dibujado dos figuras, una mujer de cabello largo y un niño que le daba la mano. Arriba, con su caligrafía infantil, escribió: «Mamá, yo vuelvo a ti». Me quedé sin aliento. ¿Cuándo hizo ese dibujo? ¿Por qué lo escribió así? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Como si, por un instante, el velo entre este mundo y el otro se hubiera rasgado apenas. Como si Julián me hubiese dejado un mensaje que yo no estaba lista para entender, hasta ahora. A partir de ese día, comencé a prestar atención a los detalles. A las pequeñas coincidencias. A los sueños que antes descartaba. Empecé a leer sobre el alma, sobre las señales, sobre cómo el amor puede traspasar dimensiones. Y así conocí historias. Historias de madres como yo. Historias de reencuentros imposibles, y de regresos inexplicables. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, esa palabra que cambiaría mi vida para siempre. Reencarnación. Pasaron algunos meses desde aquel dibujo, y desde que empecé a sumergirme en lecturas sobre la posibilidad de que las almas regresaran, de que los lazos de amor fueran tan poderosos que encontraran la forma de reencontrarse, incluso en nuevos cuerpos. No lo comentaba con nadie. Sentía que, si hablaba de esto en voz alta, todo se rompería. Como si lo mágico no soportara la luz del juicio. Fue entonces cuando sucedió algo que aún hoy me resulta difícil explicar. Una tarde, mi amiga Carolina me llamó por teléfono. Estaba emocionada, un poco agitada. Me contó que su prima, que vivía en otra ciudad, vendría a visitarla por unos días con su hijo pequeño. «Tienes que venir a conocerlo», me dijo. «Es un niño muy especial, tiene algo, no sé cómo explicarlo». Me recordó a Julián. Cuando escuché ese nombre, el de mi hijo, algo dentro de mí se estremeció. «No digas tonterías», le respondí con una sonrisa forzada. Pero por dentro, algo me decía que debía ir. Días después, fui a su casa. Era una tarde de primavera, de esas en las que todo parece tener un brillo suave y nostálgico. Al llegar, saludé a todos, intentando no pensar demasiado en lo que Carolina había dicho. Me sentía ridícula por siquiera imaginar que pudiera haber alguna conexión real. Entonces, lo vi. Un niño de aproximadamente 4 años, con el cabello castaño claro y ojos grandes, muy parecidos a los de Julián. No era un parecido exacto, claro está, pero había algo en su mirada, una profundidad que no era común en un niño de su edad. Me observó en silencio por un momento, como si intentara recordar algo. Luego sonrió, de una manera tan familiar, tan íntima, que sentí un nudo en la garganta. Me acerqué y me agaché para estar a su altura. «Hola, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Tomás», respondió con voz dulce. «¿Tú eres la mamá de Julián?» Quedé paralizada. Nadie le había hablado de Julián. De hecho, hacía mucho que no mencionábamos su nombre delante de niños. Carolina palideció al oírlo, y su prima me miró confundida. Yo, en cambio,
Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Por qué me preguntas eso? Le dije con voz temblorosa. Tomás bajó la mirada, como si se diera cuenta de que había dicho algo que no debía. Luego alzó los ojos otra vez, y con una seriedad inesperada en alguien tan pequeño, me dijo: porque yo lo conozco, de antes. Mi corazón latía con fuerza. La habitación se volvió silenciosa. Nadie entendía nada. Nadie, excepto yo. Había leído sobre esto. Sobre niños pequeños que recordaban otras vidas. Sobre frases espontáneas que escapaban de sus labios antes de que el mundo les enseñara a callar. Y aunque todo en mí gritaba que eso no podía ser, una parte silenciosa, una parte maternal, sabía. Sabía que ese niño no era como los demás. Sabía que ese encuentro no era casualidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza ardiendo en lo más profundo de mi alma. No dormí esa noche. La imagen de Tomás, mirándome con esa mezcla de dulzura y certeza, se repetía en mi mente una y otra vez. Su voz, tan pequeña y al mismo tiempo tan decidida, resonaba en mi pecho como un eco imposible de ignorar. Yo lo conozco, de antes. Al día siguiente, regresé a casa de Carolina. Quería volver a ver al niño, hablar con él, saber más. Pero también temía encontrarme con la lógica. Con una explicación simple que derrumbara lo que, en mi corazón, empezaba a parecer un milagro silencioso. Tomás estaba jugando con unos bloques de madera cuando llegué. Al verme, sonrió como si me esperara. Me senté a su lado, y sin rodeos, le pregunté: Tomás, ¿te acuerdas de Julián? Él asintió sin dejar de jugar. Claro, dijo. Jugábamos juntos, pero luego me fui, y ahora estoy aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Jugaban dónde? Pregunté, intentando mantener la calma. Tomás se detuvo, miró al vacío por unos segundos y luego murmuró: en el lugar de las luces, donde no hay dolor. El lugar de las luces. Había leído esas mismas palabras en varios testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Gente que describía un sitio lleno de paz, amor y luz. ¿Cómo podía un niño de 4 años hablar así? ¿Y qué hacías allí con Julián? Continué. Tomás sonrió con ternura. Él me cuidaba. Me decía que un día volvería contigo. Que tú estarías triste, pero que cuando me vieras, ibas a saber. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me costaba respirar. Todo lo que decía ese niño coincidía con mis más profundos anhelos, con mis preguntas no respondidas, con la esperanza que me negaba a soltar desde que perdí a mi hijo. Carolina entró en la sala, notó mi rostro y se acercó. ¿Estás bien? Asentí lentamente, aún procesando lo que acababa de escuchar. Tomás siguió hablando, con naturalidad, como si todo esto no fuera extraordinario. A veces, cuando sueño, veo a Julián. Me dice cosas lindas, me dice que no tenga miedo. Me dice que te abrace mucho. Lo abracé. Lo abracé fuerte, como si al hacerlo pudiera tocar algo del alma de mi hijo, como si en ese pequeño cuerpo se escondiera una parte perdida de mí. Ese día, su madre me confesó que desde que Tomás comenzó a hablar, decía cosas que no entendían. Describía lugares que nunca había visitado, personas que no conocía. Incluso tenía una forma de mirar el cielo como si esperara algo, o alguien. Todo esto podía ser descartado como coincidencia, imaginación infantil, influencia sin intención. Pero no para mí. No cuando, al mirarlo, sentía que algo dentro de mí volvía a respirar. ¿Y si realmente había regresado? ¿Y si el amor era tan fuerte que podía cruzar el tiempo, la carne, el olvido? La semilla de una verdad más grande había sido plantada en mi alma. Y ahora, nada sería igual. Desde aquel día, mi mente no encontraba descanso. Los recuerdos de Tomás, sus palabras, su mirada, todo giraba como un torbellino en mi interior. Pero había algo más, una necesidad urgente de entender. ¿Cómo podía un niño recordar cosas que nunca vivió en esta vida? ¿Era posible que el alma de Julián hubiera regresado, en otro cuerpo? Decidí hacer algo que no había hecho en años, buscar el cuaderno de dibujos de Julián. Lo había guardado en una caja, junto con algunas fotos y sus juguetes favoritos. Al abrirla, un aroma leve a papel viejo y crayones me envolvió. Lo sentí cerca. Como si, de algún modo, él estuviera ahí, mirando por encima de mi hombro.
Pasé las páginas lentamente hasta encontrar un dibujo que me detuvo el corazón. Era una especie de espiral rodeada de luces y una figura pequeña tomada de la mano con una más alta. Julián lo había titulado El puente de los que regresan. Recordé la frase de Tomás: él me cuidaba. Me decía que un día volvería contigo. ¿Y si este dibujo no era imaginación infantil, sino un recuerdo anticipado? ¿Y si Julián, de alguna manera, ya sabía que regresaría? Tomé el dibujo y fui a ver a Carolina. Quería mostrárselo a Tomás. No le dije nada, solo le entregué el cuaderno abierto. El niño miró el dibujo por un largo momento. Luego señaló la figura pequeña. Ese era yo, antes. Me faltó el aire. ¿Y eso? Le pregunté, apuntando a la espiral. Es el lugar por donde pasamos para volver. No todos pueden. Pero Julián me ayudó. Carolina me miró, confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Yo solo podía temblar. Le mostré una foto de Julián. No se la había enseñado antes. Tomás la tomó entre sus manos con una reverencia que no esperaba de alguien tan pequeño. La acarició con los dedos. Lo extraño, susurró. Pero ahora estoy contigo. Fui al parque donde solíamos ir con Julián. Llevé a Tomás conmigo. Quería ver si algo dentro de él reaccionaba. Caminamos entre los árboles, cerca del estanque, y de repente él se soltó de mi mano y corrió directo hacia un rincón del jardín. Se sentó bajo el mismo roble donde Julián solía jugar y comenzó a cavar en la tierra. ¿Qué haces, Tomás? Busco la piedrita que escondimos, respondió con absoluta naturalidad. Una que brilla. Era nuestro secreto. Me arrodillé junto a él. En pocos minutos, encontró una pequeña piedra blanca, lisa, brillante. La misma que Julián y yo habíamos enterrado ahí un verano antes de su partida. Lo había olvidado por completo. Pero Tomás, no. Ese fue el momento en que dejé de buscar pruebas. No porque no las hubiera, sino porque el corazón ya no las necesitaba. A veces, el alma habla de formas que la lógica no puede comprender. A veces, el amor deja huellas que ni la muerte puede borrar. Y cuando eso sucede, no queda más que rendirse ante lo invisible, y creer. Después de aquel día en el parque, todo empezó a transformarse. No solo dentro de mí, sino también a mi alrededor. Era como si el velo entre este mundo y el otro se hubiese rasgado un poco, permitiendo que pequeños destellos del más allá se filtraran en mi realidad cotidiana. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño tan vívido que me desperté con lágrimas. En él, Julián me abrazaba. No era el abrazo de un recuerdo, sino uno real, cálido, tangible. Me miró con ternura y dijo: «Gracias por reconocerme. No todos lo hacen. Pero tú sí me sentiste». Luego se alejó caminando por un sendero de luz, mientras me decía: «Te prometí volver», y lo hice. Al despertar, sentí su perfume, ese leve olor a jabón y a sol que tanto me costó olvidar. Miré la hora, 3:33 de la madrugada. No le di importancia al número en ese momento. Pero días después, comenzó a repetirse. Lo veía en el reloj, en tickets, en placas de autos. Siempre 3:33. Consulté algunos libros. Descubrí que, según muchas tradiciones espirituales, esa hora estaba relacionada con mensajes del plano espiritual, con la presencia de seres de luz, con comunicaciones del alma. Era como un susurro del universo diciéndome: «No estás sola». Pero no fui la única en notarlo. Mi hermana, que siempre había sido escéptica, vino un día a casa y me dijo que había soñado con Julián. Lo veía junto a un niño pequeño en un campo de flores, y ambos reían. Le parecía extraño porque nunca había soñado con él desde su muerte, y mucho menos con un niño desconocido. Cuando le mostré una foto reciente de Tomás, empalideció. Era él. El niño del sueño. Estoy segura. Incluso Carolina, madre de Tomás, empezó a notar cosas que antes no entendía. Comentó que, desde que me conocía, el niño tenía menos pesadillas. Que hablaba con más calma. Que a veces, cuando pasábamos tiempo juntas, él decía frases que no eran propias de su edad. La tristeza no dura siempre, mamá. Solo hasta que recordamos quiénes somos. Una tarde, mientras preparábamos café, Carolina me dijo: «Sé que puede sonar extraño, pero,
hay algo en ti que calma a Tomás. Como si te hubiera estado esperando. Hice una pausa, respiré profundo y respondí con voz temblorosa. Quizás es porque él también me estaba esperando a mí. La conexión entre nosotros no podía ser negada. No era solo emocional, era espiritual. Y no se trataba de sustituir a Julián, porque eso sería imposible. Se trataba de honrar su promesa y su regreso. Un día, Tomás me entregó un dibujo. Era él, de la mano con un niño que se parecía mucho a Julián. Estaban rodeados de estrellas. Abajo, en letras torpes pero claras, escribió: somos uno solo. Solo que en tiempos diferentes. Ese día comprendí algo profundo: la vida no termina. Solo se transforma. El alma sigue su viaje, buscando caminos para reencontrarse, para completar lo que quedó pendiente, para amar desde nuevas formas. Y cuando las señales se vuelven imposibles de ignorar, lo único que queda es aceptar. Aceptar que el amor verdadero no se pierde, ni siquiera con la muerte. Aceptar que hay reencuentros que desafían la lógica. Y que, a veces, las respuestas no están en entender, sino en sentir. Ser madre es un viaje lleno de alegrías y desafíos, pero cuando ese amor se extiende más allá de lo visible, se convierte en una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio. Desde que Tomás llegó a mi vida, sentí que algo profundo me unía a él, algo que iba más allá del cariño habitual, una conexión invisible que solo el corazón puede reconocer. Cada gesto de Tomás me recordaba a Julián, la manera en que sonreía al despertar, esa mirada curiosa que buscaba entender el mundo con una inocencia que parecía antigua, sabia. A veces, cuando lo abrazaba, sentía un calor especial, una presencia que no podía explicar, pero que me llenaba de paz. Sin embargo, también sentía el peso de la duda. ¿Podría amar a Tomás como amé a Julián sin sentir que traicionaba su memoria? ¿Cómo abrazar esta nueva vida sin perderme en el pasado? En una tarde tranquila, mientras lo ayudaba con su tarea, Tomás me miró fijamente y dijo: mamá, no soy un reemplazo. Soy una promesa. Sus palabras calaron profundo en mi alma. Comprendí que Tomás no venía a ocupar un lugar, sino a compartir uno. Que el amor no es una cuenta que se suma y resta, sino una fuente que nunca se agota. Me permití sentir esa dualidad, la nostalgia por Julián y la esperanza con Tomás. Aprendí a honrar a ambos, a reconocer que cada uno tiene su historia, su tiempo y su misión. Recordé entonces las enseñanzas de los grandes maestros del espiritismo. Allan Kardec nos habla de la reencarnación como una oportunidad para el alma de crecer y reparar, y de cómo los lazos familiares pueden extenderse a través de vidas para continuar su evolución. Chico Xavier, con su inmensa sabiduría, nos muestra que el amor verdadero no conoce la muerte, que los espíritus siempre están cerca, guiándonos y acompañándonos. En las noches, cuando Tomás dormía, yo conversaba en silencio con Julián. Le pedía permiso para amar a su otro yo, para aceptar esta nueva forma de ser madre. Y sentía, sin duda, su aprobación, su bendición. Con el tiempo, la tristeza dio paso a la aceptación y el amor se multiplicó. Comprendí que ser madre no es solo tener un hijo de carne y hueso, sino también ser puente entre mundos, guardiana de almas que regresan para continuar su historia. Hoy sé que Tomás y Julián son una misma esencia que danza en dos tiempos. Y que ese amor, eterno e infinito, es el regalo más hermoso que la vida pudo darme. Si en algún momento has sentido que una presencia te acompaña, que un susurro en el viento te habla o que una señal inesperada te llena de esperanza, debes saber que no estás solo. El amor verdadero trasciende la muerte y se manifiesta en formas que a veces no podemos comprender con la mente, pero sí con el corazón. No ignores esas pequeñas señales, esas coincidencias que parecen casuales pero que en realidad son mensajes de aquellos que nunca se han ido. Confía en tu intuición y en la conexión profunda que une a las almas más allá del tiempo y el espacio. Si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos que despiertan la fe, la esperanza y el consuelo. Comparte también tu experiencia en los comentarios. Juntos, podemos crear una comunidad que cree y celebre el amor eterno. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita.